donde vamos a encontrar a los ligamentos cruzados, ¿no? Aquí va a haber un ligamento en forma de X, se llama ligamentos cruzados, ¿no? Ese también se está en la tibia, ¿no? Entonces aquí tenemos el fémur del lado derecho por su cara posterior, en la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, que es la línea áspera, La línea áspera abajo se bifurca, para el bíceps porción corta, para el tercer aductor. Este es el tubérculo del tercer aductor. El cóndilo lateral, el cóndilo medial, la fosa intercóndilo. Y aquí tenemos una cresta. Esta cresta se llama cresta intertuberosa, entre tocante el mayor y el tocante menor. Se llama cresta intertrocanteria. Cresta intertrocanteria. Entre trocante mayor. Ahora, este trocante mayor tiene una cara externa, no tiene una cara interna aquí, tiene una cara superior, tiene un borde posterior, que es cara posterior, este será su borde posterior, y adelante tiene un borde anterior. En cada porción del trocante mayor se va a insertar músculos diferentes. Entonces tiene cara externa, cara interna, cara posterior o borde posterior, cara superior o borde superior, y adelante la cara anterior o borde inferior, borde anterior. Aquí la cabeza del fémur, aquí todo este es el cuello, aquí el tocante mayor es todo esto, tiene su cara externa, cara anterior o borde anterior, algunos le llaman cara o borde, arriba el borde superior o cara superior, y esta es la cara interna. Aquí en la cara interna, aquí vamos a encontrar una fosa, se llama la fosa, la fosita digital. Aquí hay una depresión en la cara interna para un músculo. Entonces, aquí está la cresta, esto se llama, línea intertrocanteria, porque es un relieve apenas visible entre el trocante mayor y menor, se llama línea intertrocanteria. Pero por detrás es todo un relieve redondeado, y aquí se llama cresta, es cresta, esta es la línea intertrocanteria. Aquí se va a insertar un músculo, la cresta intertrocanteria. Entonces, el trocante menor está en la cara posterior y hacia la línea media. Apenas podemos ver aquí, porque se ve más en la cara posterior. Aquí se va a insertar el músculo psoas-ilíaco. En el trocante menor se inserta el músculo psoas-ilíaco. En el trocante mayor, aquí 4 o 5 músculos que se van a insertar. Entonces, todo esto es la cara anterior, es una cara redondeada. Esto viene a ser la cara, aquí está la línea, fíjense. Todo esto viene a ser la rama externa de la tricurvación. Este se llama tuberosidad glútea o tuberosidad para el glúteo mayor. Y aquí va a haber una cresta, de la bifurcación, la rama media está debajo del trocante mayor por el músculo pectíneo. Aquí se va a insertar el músculo pectíneo. Y en la rama interna, aquí, la que va al cuello, se inserta el vasto medial del cuádriceps. La mayor cantidad de fracturas en pacientes ancianos es en la cabeza, en el cuello. Pacientes que tienen osteoporosis, una caída leve, fractura de la cabeza del fémur, o fractura del cuello, o fractura del trocánter. Un hueso ya osteoporótico. La parte distal, la epífisis distal. En la epífisis distal vamos a encontrar aquí la línea supracondilia lateral, la rama externa de la bifurcación, la supracondilia medial, la rama interna. Aquí empieza a desaparecer, aquí hay un alto relieve hasta aquí, y de pronto desaparece. Aquí debe ser el anillo del tercer aductor, del aductor mayor, y aquí vuelve a aparecer.
hasta el tubérculo, ¿no?, del tercer ladito. Luego tenemos aquí el cóndilo medial, el cóndilo lateral. Aquí está la fosa intercondilia, que es profunda, ¿no? Aquí se van a insertar en estos cóndilos, en sus caras profundas, las caras que están mirando a la fosa. Aquí se insertan los ligamentos cruzados. En la parte anterior es la canilla articular para la patela o para la rótula. La canilla articular para la rótula. Es de la superficie poplitea, el triángulo popliteo, ¿no?, en la parte ósea. Y aquí vamos a encontrar una fosa poplitea. La fosa poplitea es un rombo, ¿no?, pero la superficie poplitea ósea es esta. Aquí están las incisiones oculares en el tocante de aquí. Vamos a ver en la cara lateral esta es una vista posterior. En la cara lateral del tocante mayor, aquí se inserta el glúteo medio. El glúteo medio en la cara externa del tocante. En el borde superior, aquí arriba, en el borde superior, ahí se inserta el músculo piriforme. En la cara externa, el glúteo medio. En el borde superior, el piriforme, que se insertaba en la cara anterior del sacro, termina en el borde superior del tocante medio. Aquí está la fosa, hay una fosa aquí, la fosita digital para el obturador externo. Fosa digital, pero aquí le llaman fosa trocantérica, ¿no? Su nombre antiguo es como si colocaran un pulpejo de dedo, ahí entra un pulpejo de dedo, pues le llamamos fosita digital, ¿no? Ahí es para el músculo obturador externo. El obturador externo se inserta en el agujero obturador. Habíamos tenido aquí una membrana, se inserta en la cara externa de la membrana obturatriz y en el hueso que está alrededor. Ese músculo obturador termina en la fosa digital o fosa trocantérica. Después tenemos aquí en el borde anterior. En el borde anterior se va a insertar el músculo, el glúteo menor, ¿no? En el borde superior le han dicho el piriforme, en la fosita digital el músculo obturador externo, ¿no? Aquí en la cresta intertrocanteria, el cuadrado femoral, aquí se inserta el músculo cuadrado femoral. En la línea áspera se insertan los tres aductores, el aductor largo, ¿no?, el aductor brevis o aductor menor y el aductor mayor. El aductor mayor o aductor magno. Entonces, la línea áspera, los tres aductores: aductor menor, aductor largo y el aductor magno o mayor. Por dentro de la línea áspera, el vasto medial, el músculo vasto. Por fuera de la línea áspera, el vasto lateral y el vasto intermedio. El cuádriceps tiene los siguientes fascículos: vasto medial, vasto intermedio, vasto medial, aquí no está, y el femoral anterior. Tiene 4 fascículos, ¿no? En la parte distal, aquí, se va a insertar en la cara lateral del cóndilo lateral, en la parte baja, el músculo popliteo. Por encima del popliteo, siempre en la cara lateral del cóndilo lateral, hacia arriba, el gastrocnemio lateral. Y por encima, el músculo plantar. Entonces, en el cóndilo lateral, en su cara lateral del cóndilo lateral aquí, primero el popliteo, el gastrocnemio y el plantar. En la cara medial del cóndilo medial, el gastrocnemio medial. Hay 2 gastrocnemios, lateral y el medial. Vamos a ver luego esto. Entonces, fíjense, esta línea es el eje del miembro, no, la línea de soporte del peso. Esta es la línea de gravedad, pero no coincide con el eje del cuerpo del fémur. No,
línea de gravedad que es vertical, ¿no? Perpendicular al piso, es diferente a la línea que pasa por el cuerpo del cuerno. A los 3 años, el ángulo entre el cuello y el cuerpo es 135 grados. Entre el eje del cuello y de la cabeza con el eje del cuerpo hacia un ángulo. Y en la persona adulta este ángulo disminuye a 126 grados. Y en el anciano disminuye más, ¿no? A 120 grados. Eso también contribuye a la disminución del tamaño de la persona. Aparte que los discos intervertebrales se deshidratan, ¿no? Pierden altura, y eso es otro elemento que contribuye para la disminución de la talla. Entonces un hueso sano tiene múltiples trabéculas, ¿no? En cambio un hueso osteoporótico con el tiempo pierde esta densidad de trabéculas. Son trabéculas más grandes, por lo tanto tienen menor resistencia al traumatismo y fácilmente se fractura la cabeza, el cuello o los trocantes. El paciente llega al hospital por una fractura de cadera, y el paciente, mientras espera que lo programen, mientras consiguen prótesis, ¿no? El paciente hace una neumonía intrahospitalaria y el paciente fallece, pero entró por una fractura de cadera. ¿Y cómo va a fallecer si es una fractura? Porque no es mortal, ¿no? Pero en el hospital hay gérmenes resistentes. Si un paciente anciano no puede estar mucho tiempo, hay que retirarlo rápido. Se opera inmediatamente en la casa. En la casa no hay gérmenes como en el hospital, y son gérmenes resistentes al medicamento. Entonces el paciente ingresa y termina falleciendo. Tiene neumonía, le hacen traqueotomía, se va complicando progresivamente y termina falleciendo. La mayoría de pacientes. Entonces hay que cuidar de las personas. La tibia, aquí tenemos la tibia del lado derecho, que son la tibia y el peroné del lado derecho, visto por su cara anterior. Aquí tenemos la epífisis proximal y el epífisis distal. Esta es la cabeza del peroné. La cabeza del peroné se está articulando con el cóndilo lateral de la tibia. Los cóndilos, la tibia también presenta cóndilos. Cóndilo mediano, cóndilo lateral. El cóndilo lateral tiene una superficie articular para la cabeza del peroné, ¿no? Y en la parte distal también tiene otra superficie articular. La tibia tiene una escotadura y se une a la superficie articular del peroné. Entonces hay articulación tibio-peronea proximal y aquí la tibio-peronea distal, ¿no? En la parte distal la tibia presenta en superficie, se llama superficie, el platillo tibial se llama en la parte superior. Aquí presenta espinas, 2 espinas, se llaman espinas tibiales, 2 espinas tibiales o eminencias intercondiles. Este es el cóndilo mediano, este es el cóndilo lateral. Pero la superficie se llama platillo tibial. Y sobre ese platillo hay 2 prominencias pequeñas en forma de espina, ¿no? Se llama eminencias intercondilias o espinas tibiales. Ahora, delante de las espinas hay una superficie, se llama superficie preespinosa. Y detrás está la superficie retroespinosa, todo está. Aquí se ve insertar el ligamento cruzado anterior. El ligamento que se hace por delante de la espina es el ligamento cruzado anterior. Y por detrás de las espinas, el ligamento cruzado posterior. Ahora vamos a ver la ubicación de los ligamentos. Ahora, en esta porción del cóndilo medial, aquí hay un canal para el músculo semimembranoso. Aquí se va a insertar el músculo semimembranoso. En la cabeza del peroné, aquí se inserta el músculo bíceps.
Aquí dice el bíceps, tiene una porción corta y una porción larga. ¿No? Las dos porciones se juntan y terminan en la cabeza del peroné. El diáfisis tiene, si cortamos la diáfisis, la tibia tiene forma de un triángulo. Su borde anterior y apilado es este. Tiene un borde anterior, una cara medial, y en la cara que mira al peroné es la cara lateral. Esta cara medial solamente está cubierto por periósteo, por tejido graso, una lámina de grasa y piel. En esta cara medial no se inserta ningún músculo. Entonces tenemos piel, tejido celular subcutáneo y periósteo. El periósteo ricamente irrigado y elevado. Entonces, cuando ustedes se golpean esta zona, el dolor es intenso, ¿no? Cuando están jugando y los patean aquí, el dolor es intenso. ¿Por qué el dolor es intenso aquí y no en la otra cara? Pero esta cara, la cara lateral está cubierta de músculos y el periósteo es profundo. Como el periósteo es ricamente inervado, un golpe en el periósteo, el dolor es intenso, ¿no? Entonces, el traumatismo es directo al periósteo y eso es lo que genera dolor. Cuando un paciente, ¿cómo diferencia si un paciente se ha fracturado o simplemente es una contusión, un golpe? ¿Cómo lo pueden diferenciar? Están jugando pelota y lo golpean y se queja de dolor, está ahí en el piso. ¿Y ahora qué hacen? ¿Lo llevan en emergencia o no lo llevan en emergencia? Si es una contusión, un traumatismo sin fractura, es contusión. Pues esperan un rato y el dolor le va pasando. De repente descansa, pero el dolor va bajando. Pero cuando hay fractura, el dolor no pasa. ¿Por qué no pasa el dolor? Porque el hueso que está seccionado está estimulando al periósteo. Entonces, cuando lo mueven, el dolor es más intenso, porque están moviendo la línea de fractura contra el periósteo. No quiere que ni lo toque, ¿no es cierto? Entonces, el paciente persiste con el dolor, ¿no? Y no quiere que lo toque. Y la magnitud no baja el dolor. Cada vez que se mueve, el dolor es intenso. Ese paciente tiene una fractura. Hay que llevarlo a emergencia. Pero si el paciente lo ve en la dignidad de cáncer, lo calma, ¿no? Espera un momento. Y en el rostro del paciente, ¿no? El dolor intenso pues, se refleja en el rostro. Y el paciente está más tranquilo, ¿no? Ya puede salir, ¿no? Pero es una condición, ¿no? Y la fractura no pasa el dolor persiste. Peor con el movimiento. Entonces ahí el paciente tiene una fractura. Entonces, esta cara medial del fémur solo está cubierto de periósteo, una capa delgada de tejido graso y piel. Por eso un golpe de ese nivel de dolor es intenso. Cuando están subiendo la escalera, ¿no? Se resbala y el borde ese borde anterior golpea con el filo de la escalera o de la grada y el dolor es intenso. Pero el resto está protegido, hay músculos, grupos articulares, hay tejidos subcutáneos, piel. Entonces ahí no hay problema. Entonces la tibia tiene una cara medial que es mucho más grande, tiene mayor superficie, la cara lateral que está mirando al peroné, ¿no? Y tiene un borde anterior, este es afilado, es agudo en esa zona del borde anterior, ¿no? Y arriba, este borde anterior continúa con una tuberosidad tibial. Aquí hay una prominencia, se llama tuberosidad tibial. En esta tuberosidad tibial se va a insertar el ligamento rotuliano. El ligamento que viene de la rótula se llama ligamento rotuliano y termina insertándose. Pero en la rótula se inserta el cuádriceps. El cuádriceps se va a insertar en la rótula y la rótula, a través de su ligamento rotuliano, termina en la tuberosidad anterior. Entonces, resumiendo, en la tibia distal encontramos en la tibia cóndilo medial, cóndilo lateral, el bilatillo tibial, la superficie articular, con las espinas tibiales o eminencias intercondílicas.
Por delante de estas eminencias tiene una superficie, se llama superficie anterior. Aquí tenemos una superficie retroespinosa, aquí es preespinosa, para los ligamentos cruzados. Aquí tenemos la superficie articular o platillo tibial. Ahora, estos platillos tibiales son pequeños en comparación al cóndilo del fémur. O sea, estos son grandes, ¿no? En cambio, los platillos tibiales tienen poca superficie. Para compensar eso, ¿no? Existe un menisco. Alrededor de este existe un tejido fibroso o fibrocartilaginoso que amplía la zona de contacto con el cóndilo del fémur, ¿no? Lo amplía y lo hace más estable. En los bordes está más elevado, en la parte central es más delgado, el menisco, los meniscos articulares, ¿no? Entonces va a haber un mejor asentamiento de los cóndilos del fémur en relación a esta superficie. Aquí en el cóndilo medial, aquí hay un canal, para la inserción del semimembranoso. En la cabeza del peroné se inserta el bíceps, que viene a ser la unión de la porción corta con la porción larga. Tiene un tendón común que se inserta en la cabeza del peroné. Entre la tibia y el peroné existe una membrana interósea, ¿no? Que sirve para mantener unido estos huesos, y además es una superficie donde se van a insertar músculos. Hay músculos que se insertan en la tibia y en parte en la membrana interósea, tanto en la parte posterior como en la parte inferior. En la parte distal, de tibia distal, la tibia tiene una prominencia. Este se llama malleolo medial, mejor malleolo tibiano, porque ese le pertenece a la tibia. Y la parte que está afuera es el malleolo lateral o malleolo peroneo. Malleolo peroneo, malleolo tibial y la superficie inferior de la tibia. Esta unión es como una U invertida. Esta superficie se llama mortaja tibio-peronea. Esta es la mortaja tibio-peronea. Entonces, en esta mortaja tibio-peronea va a entrar el hueso, se va a articular con el astrágalo, que es un hueso del pie. Y la articulación se llama tibio-peronea astragalina. Entonces, aquí es la articulación principal del tobillo. Aquí se produce la flexión, la extensión, la inversión, la eversión del pie. Esta es la articulación. Esto se llama mortaja tibio-peronea, todo esto. Y esto se articula con el astrágalo que encaja aquí. Y la articulación se llama tibio-peronea astragalina. Es una articulación entre la pierna y el pie. Es la principal articulación sobre el cual se produce la extensión, la flexión, la inversión y la eversión. La inversión, suponiendo que este es el pie, ¿no? Estaría sentando sobre el piso. Inversión es cuando las plantas miran la línea media. Y cuando la planta mira hacia afuera, se llama eversión. Si sientes el pie y el pie va hacia arriba, se llama extensión. Si va hacia el piso, flexión. Entonces, esta articulación tiene movimiento de extensión, de flexión, de inversión y de eversión, ¿no? Esos son los movimientos de la articulación tibio-peronea astragalina. Esta es la parte posterior. En la parte posterior vamos a encontrar aquí en la cara posterior del epidemista canales para tendones musculares. Aquí vamos a encontrar el tendón del tibial posterior, tendón del flexor común de los dedos, tendón del flexor largo del dedo gordo y el paquete vascular diverso tibial posterior. Esto lo vamos a volver a ver cuando hagamos pierna. Ahí están los nombres. Aquí está, vamos a ver la articulación de la rodilla. Aquí están los cóndilos del fémur, cóndilo lateral. ¿Cómo lo reconozco el cóndilo lateral? Porque este es
peroné o fíbula. Y el peroné es lateral, entonces este es el cóndilo lateral y este es el cóndilo medial. Y aquí están, fíjense, los meniscos. Estos son meniscos articulares que amplían el área, la superficie articular de la tibia y se hace más cóncava para que ingrese esta superficie convexa y encaje ahí, ¿no es cierto? Entonces, estos son los meniscos articulares. Aquí, acuérdense de las letras así, la letra O, la E, una C y una I, O, S. El menisco lateral tiene forma de O. Entonces, tiene forma de O, es el externo. Y tiene forma de C, o sea, no es totalmente cerrado, tiene la forma de una C, el menisco interno. O es la forma de O, es casi cerrado, es un anillo, tiene forma de O, es el externo. Y este tiene forma de una C, el menisco interno. Aquí estamos viendo los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior se inserta, aquí están las espinas, detrás están las espinas tibiales. Delante de las espinas tibiales hay una superficie, se llama superficie preespinosa. Ahí se inserta el cruzado anterior y se dirige al cóndilo lateral. Pero el cóndilo lateral tiene una cara lateral, tiene una cara medial, va a la cara medial del cóndilo lateral, de la superficie preespinosa a la cara medial del cóndilo lateral. Y es el cruzado anterior. El cruzado posterior viene del área retroespinosa, o sea, por detrás de la espina, por detrás de eso, hay un área retroespinosa y se dirige al cóndilo medial, pero a la cara externa del cóndilo medial, porque su cara interna es esta es su cara externa. Entonces este ligamento se llama ligamento cruzado. Ligamento cruzado le da estabilidad a la articulación, ¿no? Pero estos no tienen capacidad de contracción, no son músculos, pero su posición mantiene a estos cóndilos dentro de estas cavidades. Pero los músculos que están alrededor van a estar contraídos en diferente magnitud, los extensores, los flexores, de tal forma que va a hacer que esto se mantenga ahí, pero esto le da estabilidad a la articulación. ¿Qué pasa si se rompe el cruzado? ¿Y cuándo se rompe el cruzado? Cuando el pie está sobre el piso y alguien viene y le quita el muslo o el tronco. Entonces el tronco de esta articulación para arriba rota hacia afuera y esto o se mantiene en el piso o rota hacia adentro. Al hacer este movimiento, el cruzado anterior se rompe. Puede tener una ruptura parcial, una ruptura completa o una abulsión. No se rota el ligamento, pero está saliendo como un pedazo de hueso, ¿no es cierto? Entonces igual está desprendido. Entonces el paciente ya no puede caminar porque ya no tiene estabilidad. No, los jugadores de pronto se caen y ya no se levantan, ya no pueden levantar. ¿Qué no se cura? Que tenía ruptura pues, farfán y favor. Ya no se recuperan al 100%. Pero lo operan, sí, lo operan. Claro, lo operan, no con cirugía endoscópica aquí en cualquier lado. Pero recuperan, digamos, de nuevo, lo juntan. Pero para mover ya no pueden tener la misma potencia que tenían antes. Y ahí terminó su carrera. La mayoría de jugadores ya, y son equipos de alta competencia que juegan 2 veces por semana, entrenan todos los días. Bueno, claro, va a seguir caminando, ¿no? Pero el problema es que ya no puede dedicarse. ¿No? Eso se opera. Luego tenemos aquí los huesos del pie. Los huesos del pie. Este es el hueso acá. Este es visto por arriba. La vista superior es el dorso del pie.
El primer hueso que está en la parte más proximal, más hacia arriba, se llama el astraga. También se llama el talus. Talus o astraga. Por debajo está el calcáneo. El más superior, debajo del astrágalo está el calcáneo. Delante del astrágalo está el hueso navicular o escafoideo, y delante del calcáneo está el cuboides. ¿No? Esos dos están en una misma línea: el navicular o escafoideo y el cuboides. Delante de estos dos están las tres cuñas o cuneiformes. ¿No? El primer cuneiforme siempre se encuentra en la parte media hacia afuera. Primera cuña, segunda, tercera cuña o cuneiforme. ¿No? Luego tenemos los metatarsianos. Igual, primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto y quinto metatarsiano. Cada uno tiene un número. Así se fractura del cuarto metatarsiano. Uno, dos, de aquí. Tengo que buscar aquí la fractura, ¿no? Y después vienen las falanges proximales. En el caso de estos cuatro dedos, falange media y falange distal. En caso del dedo gordo, falange proximal y falange distal, igual que en la mano, ¿no? Entonces, el hueso que se articula con la tibia y el peroné es el astrágalo y forma la articulación tibio, peroné, astragalino. Su nombre, talus, también lo conocen como el talus y debajo está el calcáneo. El calcáneo tiene una tuberosidad hacia la parte posterior. El cuboides, perdón, el astrágalo se une con el navicular y el calcáneo con el cuboides. Y hay articulación entre esos dos, entre el navicular y el cuboides. Delante están las tres cuñas o cuneiformes, ¿no? Primer cuneiforme, segundo y tercer cuneiforme. Luego tenemos los metatarsianos. Los metatarsianos tienen una base, ¿no? Tienen un cuerpo y tienen una cabeza. Estas son las cabezas de los metatarsianos. Igual sucede con las falanges, ¿no? La base de la falange, el cuerpo y la cabeza. Este es visto por su cara inferior. Tenemos el calcáneo primero y luego el talus o astrágalo hacia arriba. Delante del calcáneo el cuboides. Delante del astrágalo o talus el navicular o escafoideo. Y aquí tenemos los cuneiformes: cuneiforme medial, intermedio, lateral, o primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Y luego tenemos los metatarsianos y las falanges. ¿Para qué elementos anatómicos deben estar en contacto con el piso? No toda la planta del pie está en contacto. Hay tres elementos, forman un trígono, un triángulo, un trípode. Entonces, sobre tres elementos descansa el peso del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de sustentación? Se llaman puntos de sustentación del pie. Uno es el calcáneo, otro es la base del quinto metatarsiano, perdón, la cabeza del quinto metatarsiano y la cabeza del primer metatarsiano. Este triángulo es el triángulo de sustentación. Sobre eso descansa el peso del cuerpo. Y aquí debe haber un arco. Hay un arco transverso y hay un arco longitudinal. No, pero el problema del pie plano, cuando la mayoría de estos huesos están en contacto con el piso. Entonces aquí van a comprimir a los nervios, a las arterias, a las venas. Los arcos, ¿no?, tanto transversal como longitudinal, permite que los nervios funcionen adecuadamente, no sean comprimidos, igual la arteria, la vena. Por esos arcos pasan las arterias, las venas, los nervios, ¿no? Entonces el pie plano, el paciente se queja con dolor, hay que desde pequeño hay que formar un arco, ¿no? Aquí, en una vista lateral, tenemos el astrágalo, talus, la parte superior. Aquí tenemos el calcáneo. Delante del astrágalo tenemos el hueso escafoideo navicular. Delante del calcáneo el cuboide. Aquí están las cuñas o cuneiformes. Los metatarsianos y las falanges.
Este es en la vista medial. En la vista medial tenemos aquí siempre la parte más baja. Está aquí el calcáneo, es un punto de sustentación. El otro punto es la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces, sobre esos elementos descansa el peso del cuerpo. Aquí vamos a tener un arco longitudinal y tenemos un arco transversal que protegen los elementos vasculonerviosos de la planta del pie. Aquí una vista lateral, ¿no? Tenemos aquí la fíbula o peroneo en la tibia, aquí la articulación tibio-peroneo astragalina. Es una articulación de tipo troclear. Después tenemos aquí la articulación entre el astrágalo y el calcáneo. Entre el calcáneo y el cuboides, entre el astrágalo y el navicular o escapuleo, tenemos la cuña. A esta prominencia del quinto metatarsiano se llama la apófisis estiloides o tuberosidad del quinto metatarsiano. Aquí no se ve tan bien, vamos a ver. Este de aquí. Esta es la tuberosidad del quinto metatarsiano. Aquí se inserta el músculo, ¿no? Aquí se va a insertar el peroneo lateral corto en esta prominencia. Este es el seno del tarso. El seno del tarso es una cavidad que está por encima del calcáneo, por debajo del astrágalo. En el seno del tarso, aquí se van a insertar músculos que van a ir hacia el dorso del pie. Esta es la tuberosidad del quinto metatarsiano. Los puntos de sustentación, el calcáneo, la parte más inferior del calcáneo, tuberosidad calcánea, la cabeza del primer metatarsiano y del quinto metatarsiano. Aquí se ve mejor la tuberosidad del quinto metatarsiano. A ver, aquí ¿dónde hay fractura? ¿Dónde hay fractura? En el calcáneo. Aquí hay una línea. Esta es una resonancia, una tomografía con reconstrucción. ¿No? Hay programas para hacer la reconstrucción. Todo el tejido blando la quitan y se quedan solos en el hueso. Y pueden mirar. Inclusive pueden pedir una esterolitografía, una impresión en 3D del cráneo, le toman una tomografía con cortes finos, van a una empresa que trabaja con Revalete, en una semana menos le entrega el cráneo del paciente y ahí planifica la cirugía. No teniendo el cráneo, y la tomografía en 3 dimensiones, ¿no? Dónde deben ser los cortes, si es un tumor, ¿no? O otro tipo de patología, y ahí planificas toda la cirugía. Y al día de la cirugía, ya uno sabe la anatomía, hace los cortes que debe hacer, todo el tejido blanco, ¿no? Pero la parte ósea, cuando pueden solicitar, se llama esterolitografía. Este paciente, ¿cuál es el mecanismo de fractura? Generalmente, para que exista fractura del calcáneo, es caída, se cae de pie, ¿no? Cae con un solo talón y se fractura en esta. Esta es una radiografía, ¿sabe la anatomía? Les permite hacer diagnóstico, les permite reconocerla en una radiografía, ¿no es cierto? ¿Qué hueso será este? El astrágalo o tálamo, este. Calcáneo, este. Navicular, escafoideo. Delante del astrágalo, navicular o escafoideo. Este de aquí, Cuboideo. el cuboides, delante del calcáneo. Y aquí están las cuñas, ¿cierto? De afuera, de adentro hacia afuera, la primera, segunda, tercera cuña. Y estos son los metatarsianos. Aquí está la cabeza, el cuerpo, la base y las falanges. Aquí es el seno del tarso. No, el seno del tarso está entre el escafoide, entre el astrágalo y el calcáneo. Es el seno del tarso. Este es el cuboides delante del calcáneo. Este es el navicular delante del astrágalo.
y aquí están las cuñas. ¿No? Doctor, ¿cuál es el otro nombre de las cuñas? ¿Ah? Tiene otro nombre las cuñas. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver 10 minutos y hacemos la siguiente clase.